Nos gozamos en nuestro Padre Dios. El tema es sobre 4 cosas que tenemos que saber y 4 cosas que tenemos que hacer. Primero, tenemos que saber algo muy importante, que nosotros necesitamos ser salvos. La Biblia dice, que es palabra de Dios, dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, y se refiere a Adán, y por ese hombre entró la muerte, dice así, la muerte entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso se encuentra en Romanos en el capítulo 5, en el verso 12. Con esto te quiero decir que todos nosotros, como también lo dijo el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. 3:23. Y Romanos capítulo 3, verso 10 dice la palabra de Dios que no hay ningún justo, que todos somos pecadores. De modo que todos nosotros necesitamos ser salvos. Segundo, tú tienes que saber que no podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos. No es por lo que tú hagas, no es por lo que tú tengas. La salvación es un don de Dios. Y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se glorie, sino que es don de Dios por medio de la fe, de creer, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Y tercero, que tienes que saber que Dios ha provisto nuestra salvación, y nuestra salvación la ha provisto únicamente en Jesucristo, no en Pedro, no en Pablo, no en María, no en ningún santo ni santa, ni ningún personaje por el estilo. La palabra de Dios dice, porque Dios ha provisto un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. Dios ha provisto nuestra salvación en Jesucristo. Dice la Biblia, mi querido amigo, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, o sea, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, porque el nombre que Dios ha dado bajo el cielo, el único nombre es el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, verso 12. Y la cuarta cosa que tienes que saber es que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, la obra que Jesús comienza en nosotros no la deja inconclusa. Y la semana pasada hablamos sobre 4 cosas que tenemos que hacer. Ya sabemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que Dios ha provisto nuestra salvación en Jesucristo. Ya sabemos que si le entregamos nuestra vida a Cristo, la obra que Jesús hace en nosotros, Él no la va a dejar inconclusa. Porque hay mucha gente que dice, ¿ese qué va a cambiar? No, y hay mucha gente que duda, pero sin embargo la palabra de Dios dice que lo más vil y despreciable de este mundo, Dios escogió para avergonzar a los sabios y entendidos. Así que Dios es experto y se complace en mirar y en fijarse y en llamar a muchas personas que para la sociedad son, como por ejemplo drogadictos, son prostitutas, son de lo peor, pero la Biblia dice que lo más despreciable de este mundo Dios escoge para avergonzar a los sabios y entendidos. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Jesús dijo, todo aquel que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquel que cree es salvo, pero el que no cree es condenado. Creer es estar seguro, convencido, tener la firmeza y la convicción de algo. Por ejemplo, el que se acerca a Dios cree que Él existe y que es galardonador de lo que espera. En Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para creer tenemos que tener fe. Y si tú no tienes fe, no crees en Dios. Y la fe verdadera no es la fe que
se necesita o que requiere de cosas para poder estar firme. La Biblia dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De modo que fe es algo que tú no ves, pero que tú crees que existe. Porque si tú dices yo tengo fe, pero sin embargo estás creyendo en una imagen o en un ídolo, eso no es fe. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que es aceptar. Hay 4 cosas que tú tienes que saber para ser salvo. Primero, creer en Dios y acercarte a Dios creyendo. Porque todo aquel que cree recibe, todo aquel que busca halla, todo aquel que llama se le abre. Y aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, como lo dice la palabra en Hebreos también, en el capítulo 11, en el verso 6. Pero hay mucha gente que cree en Dios. Yo creo en Dios, dice mucha gente. Pero hay muchas cosas que tienes que saber y que tienes que hacer. Tú puedes creer en Dios, pero tienes que también aceptar que Dios vino en carne. Tienes que aceptar que Jehová nuestro Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Tienes que aceptar que Jehová nuestro Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Vamos a ir por partes. El apóstol Pablo, en su primera carta a la iglesia, que le escribió a Timoteo en el capítulo 3, en el verso 16, dice el apóstol Pablo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: Dios fue manifestado en carne. Una vez más, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, cuando Jesús ascendió. Habla de Jesús. Ahora, si nosotros no aceptamos que Dios vino en carne, estamos cometiendo una herejía y estamos deshonrando a Dios. Jesús dijo que el que no honra al Padre no honra al Hijo, y el que no honra al Hijo no honra al Padre, porque el Padre envió al Hijo. Así de simple. En el Evangelio según San Juan, el apóstol Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo, San Juan 1:1. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿De quién está hablando? De Dios. Y dice, y el Verbo era Dios. ¿De quién habla? Habla de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. El Verbo es Dios. Y si usted sigue leyendo, en el capítulo mismo 1 de San Juan, en el versículo 14 dice, y aquel Verbo. ¿Quién es el Verbo? Dios. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Repitamos, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y cómo habitó? Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Jesús, ¿cómo vino? ¿Cómo vino Dios? Dios vino en carne y se manifestó su gloria a la humanidad. Se manifestó como el unigénito Hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y Pablo dice, indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si usted niega que Dios fue manifestado en carne, usted está negando toda la existencia de Dios. Hay religiones como los testigos de Jehová, hay religiones como los mormones que niegan que Dios vino en carne. Hay religiones que rechazan que Dios vino en carne, no creen, se cierran, se niegan y blasfeman contra Dios. No, que Dios no vino en carne, que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta. Otros dicen que es profeta, no, que Jesús era un ángel, que Jesús era esto, que fue creado por Dios. Pero sin embargo,
no tiene sustento bíblico para poder decir que esto es así y asá. Jesús dijo: el que no honra al Hijo no honra al Padre, y el que no honra al Padre no honra al Hijo. Hay algo muy serio en esto, porque no es una broma. Dios vino en carne. Jesucristo es Dios. Lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dice toda la Biblia. Vamos a ver los atributos de Dios. Cuando Dios le dice, porque hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento donde allí los mormones o los testigos de Jehová dice la Biblia que Dios es uno y Jehová, dice Israel, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ellos se excusan en el texto donde dice: oye Israel, tu Dios, Jehová tu Dios, uno solo es. Efectivamente, Jehová nuestro Dios, uno solo es. Pero aquí hay algo que usted tiene que entender, que cuando Dios le está diciendo a su pueblo Israel: oye Israel, tu Dios, Jehová tu Dios, uno solo es, sigue leyendo, porque más adelante Dios nos está diciendo para que el pueblo de Israel no tenga otros dioses ajenos que adorar. Dios le está dando a conocer a su pueblo su señorío. Él es el Adonai, mi Señor. A Él solamente adoraréis, a Él sea la gloria y la honra. Pero tenemos que conocer muchos atributos de Dios que en toda la Biblia se encuentra registrado. No solamente yo puedo leer un texto y decir: ya esto es. Tengo que leer también los contextos, tengo que investigar qué es lo que dicen los profetas, porque hay muchos que no conocen los atributos de Dios. Dios es inmutable, Dios es infalible, Dios es el Todopoderoso, Dios es eterno, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. La Biblia habla de todo esto y de muchas cosas más, que Dios las revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en toda la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios está revelando sus atributos divinos, su esencia. Dios revela su naturaleza divina. Por ejemplo, Pablo dice: es indiscutible el misterio de la piedad. O sea, no se puede discutir. Es un misterio, no se puede discutir. No podemos decir: no, esto es así, esto es así, porque es indiscutible. Además, en las cosas de Dios no podemos entrar en discusiones. La palabra dice: Dios fue manifestado en carne, y fue manifestado en carne, y así es. Y si lo dijo Pablo, también lo dice los profetas, también lo dijeron los profetas. Vamos a ver, por ejemplo, miren, Dios no va a hacer lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. Su amor hacia su creación lo llevó a despojarse de sus atributos divinos, lo llevó a despojarse hasta de su propia esencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de su advenimiento, y también en una carta del apóstol Pablo en Filipenses también habla que Dios se despojó a sí mismo y se hizo hombre, tomó la forma de hombre, siendo semejante en su divinidad, tomó la forma de hombre. Pero vamos a ver qué es lo que dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, verso 3. Ahí encontramos, por ejemplo, en Génesis que Dios le dice a Abraham: yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y también le dice: en ti serán benditas, serán bendecidas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, la bendición, toda la bendición que viene de nuestros patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel,
la tribu de Judá, Jesús, toda esa bendición, mi querido amigo, se cumple en Jesucristo, la simiente de David, como también lo dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, la genealogía de Jesús, donde habla acerca de toda su genealogía o su árbol genealógico familiar hasta Jesucristo. Entonces también Moisés habla al respecto, dice Moisés, profeta, de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Está hablando acerca de Jesucristo. Los judíos en el tiempo de Moisés también esperaban al Mesías, ellos decían que venía un Mesías. Isaías habla sobre el nacimiento y el reinado del Mesías. Cuando hablamos de la palabra Mesías, estamos hablando de enviado de Dios. Cuando hablamos de la palabra Cristo, también significa enviado. Cuando a Jesús se le atribuye el nombre de Emmanuel, este nombre se lee Dios con nosotros. Isaías dice en el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién habla la Escritura? Está hablando de Jesús. Está hablando del nacimiento y del reinado del Mesías, de Jesús. El reinado de nuestros corazones. El reinado de Jesús. No un reinado físico, como muchos lo estaban esperando, porque muchos judíos esperaban que venga el Mesías para que los liberte de una forma física, con guerras, con sublevaciones, para que los liberte de la esclavitud, para que los liberte porque ellos eran esclavos de los romanos. Así es que Dios vino en carne. Es lo que usted tiene que entender. Para que usted sea salvo, tiene que primeramente creer en Dios. Creer en Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Si no, en vano está creyendo. Segundo, tiene que aceptar que Dios vino en carne y vino como el unigénito Hijo de Dios. Lo conocemos como Jesús, el Salvador, que vino para dar su vida por nosotros. Jeremías, por ejemplo, habla acerca también sobre Dios hecho carne y el nuevo pacto que Dios hace con la casa de Israel y con la casa de Judá. Escuchen, dice así, Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, dice la palabra, he aquí, viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice la palabra. Vienen días en la cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice la palabra. Y dice así, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el nuevo pacto que Dios hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá es que Dios mismo descendería, Dios mismo se haría hombre, Dios mismo enseñaría a su pueblo, ya no esa ley de la letra, sino la escribiría en sus mentes y la pondría en sus corazones. Es lo que Dios hizo. ¿Cómo?
por medio de Jesucristo. Ya no enseñará ninguno a su prójimo o a su hermano diciendo, conoce a Dios, porque todos me van a conocer, dice Jehová de los ejércitos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos van a conocerme. ¿Y cómo le conocemos? Pues a través de Jesucristo. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, dice Jesús. Entonces, es Jesús, Dios. No podemos negar su existencia, no podemos negar su divinidad. Y dice la Biblia, aquí también, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo Dios perdona los pecados de la humanidad? Pues a través de Jesucristo. Se hizo hombre, dio su vida por nosotros, dio el intercambio en la cruz, muriendo en nuestro lugar, porque a nosotros nos correspondía haber muerto en la cruz, no a Él, porque dice la Biblia que Él es santo y sin mancha. Pero sin embargo, tenía que haber un sacrificio para purificar al pueblo y para purificar al mundo de sus pecados. Ese sacrificio tenía que hacerlo un cordero santo y sin mancha. Y Jesucristo se hizo cordero santo y sin mancha, se hizo sacrificio para redimirnos de nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces, si hay algunas personas que están negando que Dios no vino en carne, pues la Biblia dice que ese es aquel que tiene el espíritu del anticristo. Vamos a ver, no lo digo yo, miren lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Primera carta del apóstol Juan a la iglesia, en el capítulo 4, en el verso 3, dice, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Vamos a ver el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa, y no se está refiriendo a algo que no se ve, sino se está refiriendo a las personas, dice así. Vamos a leer el del verso 2. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Hay mucha gente desde los tiempos de los apóstoles en los primeros siglos, en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo de la vida cristiana, aparecieron sectas religiosas que negaban la divinidad de Jesucristo, que negaban que Jesús era Dios, hasta el día de hoy, como los testigos de Jehová, que niegan que Jesús es Dios y que niegan que el Espíritu Santo es Dios, y niegan a Dios. Y la Biblia dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Cuando se refiere a Jesucristo se está refiriendo a que Dios ha venido en carne. Aquella persona que no confiesa que Dios ha venido en carne, ese tiene el espíritu del anticristo. Porque cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando del enviado de Dios. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Lo dice la palabra en Jeremías, lo dice la palabra en Isaías, lo dice la palabra en los evangelios, lo dice la palabra en San Juan, lo dice la palabra por medio del apóstol Pablo. Y toda la Biblia habla que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros como el unigénito Hijo del Padre. Toda la Biblia habla que Dios se despojó de su divinidad para hacerse hombre y para dar su vida por todos nosotros. No podemos nosotros rechazar, no podemos negar, pero sin embargo hay personas como los testigos de Jehová que lo niegan, que lo rechazan, y lo único que están haciendo es condenarse. Lo único que hacen es prácticamente perder su salvación, porque una secta tiene una característica muy peculiar. Las sectas tienen una característica, que ellos dicen que su organización es la verdadera iglesia y que nadie es salva si no está en ella. Hay mucha gente
testigos de Jehová que creen que si no son testigos de Jehová no serán salvos. Pero sin embargo la salvación es por Jesucristo, no por la Watchtower, ni por testigos de Jehová, ni por Mormón. La salvación es únicamente por Jesucristo. Y Jesucristo no es ninguna religión, es relación. Si tú tienes una buena relación con Dios, crees en Dios, acepta que Dios vino en carne, recibes a Jesucristo como tu Salvador, y si tú, mi querido amigo, lo obedeces, serás salvo, porque has tenido un nuevo nacimiento. Entonces, dice así, mire, la Biblia en Filipenses capítulo 2, ahí habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 2, si es posible, hasta el verso 11, del 1 al 11. Pero voy a leer aquí algo para que usted se dé cuenta. Dice en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesús no estimó, no se aferró a quedarse en su divinidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Ahí habla acerca de Jesucristo, que Jesús, mi querido amigo, Jesús, Él se despojó, como Dios se despojó y se hizo hombre para morir de una forma obediente en la cruz, para que usted tenga salvación y vida eterna. Y Jesús no quedó en la tumba, Jesús resucitó al tercer día, se levantó de los muertos y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros. Él es el único medio para llegar al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro nombre dado al cielo, bajo el cielo dado a los hombres, en el cual hay salvación. Recuerda que Jesús te ama y que tú tienes que creer en Él, aceptarlo, recibirlo y obedecerlo para ser salvo. Dios te bendiga. Vamos a una pausa comercial rápidamente y retornamos.